Apareció un escandalete por ahí propio de los que hace el Congreso de la República, señalando que uno de los libros de texto tenía un link, un vínculo, que te llevaba a una página de pornografía. Podemos poner en pantalla, por favor, ese texto, porque lo tenemos, y donde se va a evidenciar el área de la página que tiene un link, ¿no es cierto?, en la parte baja. Si lo ponemos, compañeros, me avisan y lo podemos mostrar. Muy bien. Ahí lo tenemos, ¿no? Entonces, esta es una parte de una página grande, es un glosario que explica qué cosa es conducta sexual, y en la parte de abajo hay un link que, bueno, tiene forma de bit.ly. Para quienes no conocen esto, es simplemente bit.ly lo que hace es reducir el tamaño de un link gigantesco lleno de códigos y letras a un tamaño más amable. No es otra cosa que eso. Muy bien, cuando uno le daba clic al link que están viendo ustedes en pantalla, te llevaba a la siguiente página. Una página que informaba sobre conducta sexual, una página cubana, que si uno la lee no tiene una sola coma de pornografía. Una sola coma de pornografía. Si la foto los insulta, si la foto a los conservas les parece insultante o pornográfica, ella es un tema de criterio y de apreciaciones. Pero mírenlo ustedes y me van a decir que esa foto puede alguien decir que tiene nivel de pornografía. En fin, lo cierto es que acusaron al ministro, le abrieron una denuncia constitucional. Y ayer la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales han dicho, luz verde, vamos a acusar a este señor. Helga Prado es coordinadora de la Alianza por la Educación Sexual Integral de la campaña Sí Podemos, y está con nosotros en representación del movimiento Manuela Ramos para hablar de este tema, que es delicado, y de otros que van a aparecer sin duda en esta conversación. Helga, ¿cómo le va? Buenos días. Bienvenida. Carlos, mucho gusto, gracias. No sé si del relato de hechos que he planteado hay algo que me he olvidado o ha quedado en el tintero, Helga, para terminar de configurar lo que ocurrió. Sí, bueno, la Alianza Sí Podemos hemos estado muy de cerca con este caso, que en realidad ha sido toda una suerte de generar desinformación en la población, porque como lo has mencionado, en el texto de ciudadanía del tercer año de secundaria, esto en el 2017, justamente se cita un concepto de conducta sexual. Y justamente la mención al link también tiene que ver con de dónde sacas y un poco la referencia, a dónde aduce este texto, ¿no? Entonces, y eso es como referencia, y el texto se entregó de manera física a los estudiantes a nivel nacional, ¿no? Entonces aquí lo que hay es un interés tendencioso de buscar cualquier situación para generar desinformación, porque cuando se dice se está incitando a la pornografía, se está incitando y quien no ha visto el texto podría asustarse. Claro. Muchísimos padres y madres de familia se asustaron porque asumían que había efectivamente un texto que tenía contenido pornográfico. Y en realidad no es eso, como decimos, reiteramos, es un concepto de conducta sexual que se plantea en el texto, y esto justamente es un link de referencia que da cuenta de dónde se saca el texto, ¿no? De acuerdo. Ahí inicia, yo diría, una cacería. Una cacería, ¿no? Una cacería que ha tenido, ya tiene muchos años, que ha implicado incluso denuncias a funcionarios, que justamente se ha archivado en estos días. El Poder Judicial ha archivado. Igual la Alianza Sí Podemos contribuyó, hizo una pericia técnica, contrató peritos técnicos para justamente evaluar si eso tenía una implicancia, una afectación en la salud mental de estudiantes. Y estos peritos expertos justamente concluyeron de que no hay ningún daño a la salud mental de los y las estudiantes. Entonces, ahí hay, como digo y reitero, una malicia, tendenciones de parte de los grupos conservadores de generar una suerte de desinformación en la población, y arranca todo este tipo de denuncias que justamente, incluso ahora, pues tenemos esta consecuencia, esta denuncia constitucional contra el exministro Alfaro, ¿no? Pero Helga, ¿se pueden tirar por el suelo la posibilidad que un profesional preparado durante 5 o 10 años esté fuera de la función pública por algo donde además el ministro de Educación tiene responsabilidad, si fuera el caso, responsabilidad política, pero él no arma los libros de texto, Helga?
Sí, efectivamente, él mismo lo ha mencionado. O sea, un ministro no es rol de un ministro revisar qué hay. Para eso están los técnicos. Así es. Para eso están los técnicos, pero aquí hay toda esta suerte de retrocesos. Hay intereses políticos, como lo han mencionado en el segmento anterior. Hay intereses políticos, hay un ataque directo a la educación sexual integral, al enfoque de género. Entonces, aquí hay intereses más allá de intereses personales, es intereses y justamente que quieren demostrar y dar cuenta pues que hay que sancionar, hay que dejar precedentes, hay que dejar hay que desinformar. Y creo que eso no lo podemos permitir como sociedad y como ciudadanía, clarísimo, porque es un ataque a la educación de calidad. Totalmente. La educación sexual integral es un derecho humano y es tan fundamental. Todas las organizaciones que trabajamos en la Alianza, que nos hemos conformado en el año 2007, mucho antes que se diera el primer lineamiento de educación sexual integral, hemos trabajado a lo largo de estos años, de todos estos años, más de una década. Se puede demostrar, hay instituciones educativas que han implementado y que han trabajado y todas las bondades y beneficios de la educación sexual integral. Además, en un contexto tan virtualizado, donde los estudiantes tienen el dispositivo, o sea, y lo que se necesita es un acompañamiento e información para que toda esa información que está tan libre pueda ser canalizada y de manera responsable. Clarísimo. Tenemos ejemplos, estos estudiantes de Lima Norte que usaron, por ejemplo, las fotografías de sus compañeras, las convirtieron en pornografía y todas las violencias que vivimos. O sea, ese es un ejemplo de que es necesario hablar de esta temática, el embarazo en adolescentes, la violencia sexual contra las niñas. Hemos estado viendo día tras día esta problemática y es atroz. La violencia sexual es un problema que nos afecta. Entonces, frente a ello no puedes dar la espalda a la sociedad. Totalmente. No puedes irte contra a ver más intereses políticos, intereses de grupos antiderechos, porque creo que no son ni conservadores, son antiderechos que están contra los derechos y están atentando. Además que hay estudios, por ejemplo, IEP ha hecho un estudio este año donde menciona que más del 80% está de acuerdo con la educación sexual integral. Entonces, se están haciendo normativas, se están emitiendo pronunciamientos, sentencias, en función a, de cara a, dándole espalda a la ciudadanía. La ciudadanía está demandando educación sexual integral, está demandando escuelas seguras, libres de violencia, calles libres de violencia. La familia quiere que sus hijos e hijas no se embaracen tempranamente. Por supuesto, que se retrase el tiempo de la iniciación sexual. Hay una aspiración de las madres, así es, y nos los han dicho. O sea, las madres quieren que sus hijas no se embaracen. Pero además, creo que el profundo desconocimiento en torno a la educación sexual integral tiene que ver con la arremetida de mentiras de los grupos ultramontanos que están diciendo cosas absurdas de la educación sexual integral. Cuando uno ve la ESI, uno entiende que además está separada por niveles, por edades. Nadie le va a decir a un niño de 7 lo que no tiene que saber a los 7 años, Helga. Totalmente de acuerdo. Además, hay evidencias científicas en el mundo que justamente dan cuenta, la ESI, justamente implementada desde una perspectiva científica, desde una perspectiva de derechos humanos, aporta al desarrollo de la persona en su integridad. Sin duda. Entonces, los niños y niñas sí necesitan ser informados, o sea, hay demasiada información. Todo este proceso progresivo de desarrollo, de autocuidado, los chicos y chicas necesitan información. O sea, cuando nosotros desarrollamos actividades con estudiantes, jóvenes, es lo que más les interesa, saber. Tienen muchísimos temores, necesitan información y acompañamiento. Buena información, además. Efectivamente. Y padres y madres también, porque no saben cómo abordar estos cambios de la adolescencia, cómo le hablo a mi hijo e hija, se sonrojan, no saben qué decir. Si me dice que tiene enamorado, que le gusta a alguien, ¿qué hago? ¿Cómo le digo? Entonces muchas veces siguen actuando con violencia, con temor, con prohibición, y eso lo que hace es separar. Entonces hay que hablar de esto, hay que hablar con los padres. La ESI va más allá de solo el estudiante, la familia, la comunidad. Así es. Y todo esto. Y más allá de lo que tenga que ver dentro del mundo de la sexualidad con el coito y con lo genital. Es mucho más amplio que eso. Pero fíjate, Helga, mi sensación, y esta es una hipótesis de trabajo, que no les gusta a los conservadores la palabra placer, y menos si está asociado a una mujer.
Creo que odian la posibilidad que las mujeres sean autónomas con su cuerpo y sientan placer. Esa es mi hipótesis. ¿Qué piensas tú? Totalmente de acuerdo. Creo que hay una castración de la posibilidad incluso de hablar del placer y tenemos que hablarlo, hay que educar. Como parte de todo esto, por supuesto. Somos personas sexuadas, Así es. El placer es parte de nuestro proceso personal Así y tenemos que hablarlo también. Por eso es que se habla también de una educación sexual integral que le permite a los y las estudiantes, adolescentes, a las personas en general, porque los adultos también necesitamos educación para tomar información, para tomar decisiones informadas, seguras, sin riesgo, placenteras también, saber que existe el placer. O sea, no puede ser que se siga pensando, que las mujeres sigan pensando que solo tengo que complacer a la pareja, que esa es mi obligación. Así es. Y no es así, y hay que educar en sexualidad en todas las etapas de nuestra vida. ¿Y sabes qué nos ayudaría también la educación sexual integral, Elga? A trabajar las nuevas masculinidades. Totalmente. Porque quien violenta y quien agrede en nuestro país es el hombre. Y eso también tiene la ESI. Exactamente. Porque la ESI busca deconstruir justamente estas masculinidades hegemónicas que violentan. ¿No? Y es que los hombres nos preguntemos, totalmente. ¿ser hombre significa pegarle a mi compañera? Sí. ¿Ser hombre significa que yo soy el único proveedor? De esto estamos hablando, Elga. Efectivamente. De todo eso. Pero tenemos lamentablemente un sector del Congreso que no está mirando así, no como digo, de espaldas a esta realidad. Sí. La población, la ciudadanía tiene demandas, pero ellos están actuando de espaldas a la ciudad, en general. Todas estas normas que acaban de promulgar, el lenguaje inclusivo, acaban de eliminar estos textos escolares que le quitan un carácter científico a la educación. Claro, esta ley... No recuerdo bien el número, pero esta ley de textos escolares justamente que sacaron y que al final tiene la intención de esto, de millar todo el contenido relacional al enfoque de género y a la educación en sexualidad. O que los padres de familia a través de APAFAS intervengan en los textos escolares es también un riesgo gigantesco, Elga. Efectivamente, porque es un documento técnico que necesita expertices y los padres han tenido participación, tienen sus aportes, han tenido. Ahí no se le quita la posibilidad de participación de los padres en ningún momento. Entonces, siempre ha sido así, creo yo, por lo menos nosotras como sociedad civil hemos estado ahí y no hemos visto la participación de padres, madres, pero acá hay, como digo, intereses más allá de eso, ¿no? Más allá de eso, yo también pienso lo mismo. Ahora, Elga, ya para terminar, porque el tiempo me gana, la alianza Sí Podemos, ¿cómo evalúa la presencia de un impresentable como Balcázar al frente de la Comisión de Educación? Nos preocupa porque alguien que justifica las violencias hacia las niñas, alguien que está de acuerdo con la violencia sexual hacia las niñas o que dice que no hay problema ahí, nos que no tiene que entiende llamar el poder que se ejerce, ¿no es cierto?, cuando se trata de relaciones entre profesores y alumnas. Eso no es posible. Hay roles diferenciados y alguien que justifica eso preocupa en realidad. Preocupa mucho y esa es una muestra efectivamente de todo este proceso de retroceso que estamos viviendo. Es bien claro. Y que tiene que ver con mensajes también al propio Ministerio de Educación, ¿no? Tenemos un Ministerio de Educación que está también de espaldas a toda esta situación, que no asigna recursos, también a la educación sexual integral, asignar recursos 135,000 para un país para implementar educación sexual integral, 135,000 es nada. Es nada. No les interesa. Se requiere competencias, monitoreo. No es prioridad para ellos. Efectivamente. Así es. Sí. Elga, para cerrar, ¿cómo va la alianza? ¿Cómo va la campaña Sí Podemos? ¿Cómo van en los esfuerzos desplegados? Nosotras planteamos desde la Alianza que necesitamos una ley y hemos iniciado esta semana con lanzar nuestra campaña que es hora de tener una ley ESI. Porque mientras tanto, mientras no tengamos una ley, vamos a seguir viendo esto. Porque nosotros tenemos un lineamiento desde el 2008. En el 2021 se actualizó el lineamiento, pero no hay ningún avance porque es una norma sin rango de ley. La ciudadanía lo está pidiendo. Y nosotras en ese camino vamos a impulsar la ley y va a ser un proceso participativo, constructivo y vamos a seguir adelante con esa apuesta. Eso va a ser muy útil. Así es. Elga, muchas gracias. Muchas gracias. Pero no por haber venido solamente, sino por el esfuerzo de Manuela Ramos, que lleva años, y las otras organizaciones de la Alianza peleando para que estos temas se... Sí, quiero mencionar justamente a la Alianza rápidamente. Por favor. Integran también Flora Tristán, Impares, Asociación
Fundación Calpa, CEPESCU, Foro Educativo, Creciendo, Red Intercorum, Apropo, Tejiendo Sonrisas, Centro de Investigación en Religión y Políticas, Colectivo Crear, Amnistía Internacional, otras, muchas más especialistas y activistas. Es un espacio de articulación conformado hace más de una década y esta es nuestra apuesta. Y dará su fruto, como la gota que ahora da la piedra. Vas a ver, Elga. Gracias por haber estado con nosotros. Muy claro. Gracias. Elga Prado, coordinadora de la Alianza por la Educación Sexual Integral, Sí Podemos, ha estado con nosotros en representación de Manuela Ramos. Con ella hemos abordado primero la absurda acusación contra Daniel Alfaro, exministro de Educación, que no tiene que ver desde nuestra perspectiva con defender a una persona, sino la arbitrariedad general contra cualquier persona desde el Congreso de la República o desde otro espacio merece ser denostada, merece ser denunciada y señalada